Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un capítulo más de... Tengo un pana que... Ya está jugando. Bro, ya. Córtale, Ya hablamos. ya empezamos. Ya nomás. Cuarto más de buque. Bueno, gente, creo que es muy evidente lo que vamos a tratar hoy. Me cambiaron a mi amigo. ¿Dónde estás, amigo? Bueno, en vista de la acogida que hemos tenido y que creo que nos quedó muy corto el capítulo de los videojuegos, tenemos una segunda parte de... Tengo un pana que... Me gustan los videojuegos. Le encantan los videojuegos. Su pasión es los videojuegos. Eso. Estaba jugando, o sea, ya sí. Brother, ya vamos a empezar. Aguanta. Ya acabo. Y no fue planeado. Y no me... Acción. Hasta que juegas. Bueno, como digo, nos quedó muy corto, creo, la otra vez. Siento que nos faltó explayarnos mucho más en todo lo que es el tema de los videojuegos, nuestra infancia, cómo está ahora. Yo creo que nos faltó hablar de la época actual, un poco, de cómo ha venido evolucionando este tema, de que tal vez en el anterior vez topamos que en nuestra niñez sí teníamos juegos sangrientos, pero no salíamos a hacer fatality en la calle, ¿no? A ver, fatality, cuádrate. Entonces, claro, vamos ahora con la comparativa de la época actual. Creo que nos falta un poco más topar ese tema. Creo que algo muy amplio es lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, últimamente ya no he escuchado, pero sí se ha visto este tema igual de las armas, lo fácil que es poder adquirir en otros países y lo que se ha convertido esto, tal vez desde un videojuego ya podríamos ver desde tu análisis qué puede pasar o por qué puede ser el aval un videojuego para que una persona actúe así. Empecemos. Bueno, generalmente los videojuegos, como habíamos hablado la anterior vez, pues están asociados como que, digámoslo así de manera general, como ese despiste un poco de la realidad. Ajá. Y de alguna manera ese despiste nos permite muchas cosas, como hablamos anteriormente, positivas. Ahora, creería yo enfocarnos un poco en el efecto negativo. Claro. Escuetamente, en la anterior, pues habíamos mencionado algo de la ludopatía, Ludopatía, exacto. ¿no? Que era más o menos como en donde vendría a estructurarse esto de la adicción a los videojuegos. Yo creo que contemporáneamente hablando, siempre vamos a estar atravesados por lo fácil que es, ¿no? La facilidad de hoy. La Exacto. facilidad de hoy, Muy fácil. ¿no? Entonces, esa facilidad, pues como que impulsa a estas generaciones a obtener réditos de un videojuego de esa manera. Como habíamos hablado, ¿no? O sea, ahora ya tienes que pagar por el contenido extra, ya no tienes que esforzarte para Skins y ese hacer tipo de todas cosas. esas cosas. $2 y check. Y ya, ¿y qué pagas? Pagas un skin. Un skin, claro. Ah, Nada Algo. más. De hecho, esos son los regalos de Navidad. Vamos a comprarte unos zapatos. No, mejor cómprame un skin. ¿Qué es eso? Ayúdame a saber. O los famosos pavos de Fortnite, ¿no? Ay, sí, porque eso es no. Sí, bueno, que en Fortnite creo que me parece, no, yo tampoco no sé mucho de ese juego, pero creo que esa es la moneda o la moneda transaccional. Ah, del ya, juego. te entiendo. O sea, como que intercambias la moneda por eso, pues. Sí, Y mediante exactamente. eso tienes ya, exacto. Y así un montón de cosas. El tema, siempre en aspectos psíquicos, y siempre lo voy a mencionar, es el exceso. Ese es el tema. Entonces, cuando nosotros vemos un exceso en la parte psíquica, pues ya genera un inicio de distorsión, un poco, ¿no? Y ahí sí tomamos mucho en cuenta cómo estos factores limitan la vida, no digamos normal, pero sí la vida cotidiana de las personas, Exacto. ¿no? Como elijo, en lugar de irme a la oficina, quedarme un poco más jugando, pasando la fase o conectándome, hoy en día conectándome y subiendo, o como se suele decir, corríjanme, rankeando, Ya. ¿no? Subiendo de El nivel ranking, y todo eso. soy más pro que antes. Eso sería como un poco lo más negativo que salta a la vista. Ahora, lo que tú decías, eso de Estados Unidos, sí es verdad, no se ha escuchado mucho últimamente, pero sí hubo un tiempo en donde era, y lo asociaban a Grand Theft Auto. Esa era, o si no, la clásica de las guerras, que De eran las los guerras. juegos que antes Claro. eran igual más famosos. Creo que ahora ya no he escuchado mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Ghost Recon, que era una bestia de videojuego, pero no salía... ¡Vecina, deme un rifle! Tengo ganas de seguir jugando.
Sí, yo creo que ahí mucho se fusiona esta estructura cultural del Correcto. estadounidense. Ujú. Porque la cultura de allá, pues, no sé si en todos los estados, pero el manejo o el acceso a las armas, pues es Es más sencillo, fácil, más ajá, es un fácil, poco más ¿no? fácil. No está tan prohibido. En diferentes Y estados, ¿no? sí, de diferentes estados. Y aparte de eso, si mencionamos que de manera muy global, muy general, la salud mental en ese país, pues siempre está como que en entredicho. Es verdad. Porque de lo que yo sé, el gobierno destina un montón de dinero pues para mejorar estos programas. Pero lejos de estar en lo correcto, más bien equivocándome, Ujú. creería yo que pues obedece a muchas estructuras culturales, ¿no? Y en este caso el estadounidense pues creo que va por ahí, al igual que en otras culturas, por supuesto. Claro. Entonces, si fusionamos facilidad de adquisición de armas de fuego que incitan a situaciones de violencia, Ajá. porque es muy fácil, y por otro lado vemos esa cultura un Esa poco de la cultura. facilidad, de que todo tienes, de que tal vez tienes mucha facilidad, de que el gobierno invierta mucho en ti. Todo ese tipo de cosas, Son un cúmulo para que es muy exactamente. bueno lo que topas en lo de cultura, porque yéndonos atrás, por ejemplo, aquí la típica madre, yo les decía que mi única diversión era el fin de semana, pero porque yo iba donde mi papá, y ahí es donde yo podía jugar y tenía el tiempo, ¿no? Pero creo que sí ayuda mucho eso. Obviamente uno de niño no lo ve, no es como que, ay, mamá estricta, me voy de la casa. Claro, Yo me vengo. me voy. Pero claro, si te das cuenta, esa es, no sé si te sería estrictez, me corrigen, F en el chat. Esa es parte estricta de, tal vez, bueno, en mi caso, mi mamá, que era, o sea, no como ahora, o sea, yo les veo pegados a los guavas ahora en los teléfonos y el tiempo que sea, o sea, es más fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi época era en la consola, conectar y todo eso, o sea, mi mamá no, o sea, el fin de semana que te vas donde tu papá, podrás divertirte, pero de lunes a viernes aquí enfocado, que si en deberes, cualquier tipo de cosa, entonces, obviamente te limitaba, te molestabas en ese momento, pero te das cuenta que puede ser eso, versus la facilidad que hay, que te digo, o sea, cojo mi teléfono y estoy conectado, o sea, conexión a internet, Claro. y sabrá qué hace el niño en ese teléfono, pero no te está molestando. Entonces yo creo que eso, como tú dices, tal vez la parte de la cultura que nosotros tenemos de ecuatoriana, que es durísima, chancla, pero así, pa. Entonces es como que puede que ayuden, ¿no? O sea, tal vez a no haber generado ese tipo de salirse de la raya de un videojuego, ¿no? Porque claro, Sí. jugabas y todo, pero nunca es como que entre nosotros escuchamos, loco, ¿qué tal si te parece si mañana vas a comprar uno de asalto? Creo que por ahí no sé. Ahí mi estimado gerente, ahí que también juega y también le hace los videojuegos. Él sí rankea, él no dice 5 minutos más dormir. Él dice 5 minutos más, estoy aquí ya mismo. No, de facilidad de juegos, chuta, cuando éramos guambras, como dices, o sea, tenías que esforzarte para tener ese privilegio. Porque era un privilegio el que te dejen jugar. Sí. Bueno, primero el gran privilegio que tengas consola en tu Tengas casa. consola, O sea, exacto, ese era el es el primero. primero. Y que seas merecedor de tener una Merecedor, cosa. O sea, sí. porque si no, no podías. O sea, o no tenías buenas notas, o no hacías nada en la casa, cagaste. No Y aparte tenías. era por cultura y por economía, ¿no? Sí, Obviamente por tomamos del economía, tema económico, claro. pero igual por cultura, porque eso explicamos en el otro. O sea, no es que tu papá decía eso, no, eso qué, o sea, Claro. eso no es bueno. Exacto. Entonces, o sea, las dos cosas como que sí daban el cúmulo. Entonces, para empezar eso, después que ver que si eras responsable desde chiquito, o sea, te esforzabas haciendo los deberes, Igual, hacías tus cosas, lavabas los platos, sacabas la basura, todo ese tipo de actividades, y de ahí sí juega. Y eso sí te quedaba tiempo después de hacer los deberes, y si no, y al menos yo prefería salir a pelotear con mis amigos, quedarme hasta la noche afuera jugando. Bueno, hasta la noche a las 6 de la tarde, ¿no? Porque Claro, más de eso ya nos decía. A ver, Claro, y entrabas a jugar. Lo que sí me gustaba los fines de semana, o sea, los sábados yo me amanecía jugando. Pero era chévere porque ya tenía todos los deberes hechos, no era que yo esperaba el domingo para hacer los deberes. Y era como Entonces, un merecido. Exacto, entonces mi mamá decía, bueno, ya desvélate, no hay problema, mañana ya, aunque sea salimos a comer algo, alguna cosa, pero estás libre, estás tranquilito. Ajá. Entonces, eso sí ha cambiado bastante porque ahora yo he visto que les dan los juegos como una excusa para, o no una excusa, sino como, si yo soy el papá, le doy el videojuego para librarme de estarle atendiendo. Si no, ya te embalaste con eso, entonces yo hago mis cosas. Y creo que también viene el tema de que
la mayoría de personas de nuestra edad, es decir, adultos, viven muy estresados. O sea, quieren Claro, salir de la con rutina sí, rápido. y viven a la casa y es como, no quiero estresarme más, así que Déjenme. toma rápido. Exacto, Ajá. y eso les he visto a muchos amigos que hacen eso, entonces, no, bueno, no sé, yo no soy nadie para estar diciendo cómo les crían a los hijos, no, pero de mi parte yo no haría eso. Ya. Y no lo he hecho con mis sobrinas tampoco. Ajá. Entonces, por ejemplo, ellos cuando juegan en la casa, porque ellos tienen todas mis consolas a disposición, entonces ellas son las que más les juegan. Entonces, pero siempre está, por ejemplo, la mayor, ella hace todas las cosas de la casa, entonces a veces mientras está cocinando todo, va al estudio donde tengo la consola y empieza a jugar, pero sin estar despistada de lo que hace. Entonces, como que, bueno, estás ayudando en la casa, estás cocinando tus cosas, en la mañana ya estudia y en la tarde ya se pone a jugar. Entonces, es un reflejo chévere. Y si ya, por ejemplo, mi mamá le dice como, ya paga, vamos a comprar, ella no está como, sino como, ya. Se bota al piso. Claro, exacto. Pero también es chévere porque cuando no pasan una fase se frustran y veo esa frustración que yo tenía de Wambra, que era como, mierda, este videojuego no me va a ver la cara. Y claro, y te fomenta eso, y no es que sean videojuegos que puedes pagar. O sea, puedes pagar, pero ellos no, ellos sacan el aire jugando, ven tutoriales, van y pasan y pasan y pasan. Entonces no tienen esa facilidad. Exacto. Qué Qué buen genial. punto desde ahí. Y ahora, ¿tú cómo le verías? Sabes que ahora escuchándote, justo hoy, no voy a decir el día ni la fecha, pero averigüe. Ya. Hoy me hice acuerdo a que se está como que celebrando o reconociendo a nivel mundial Ya. algo así como el Día de los Analistas de la Conducta en Ya. aspectos de psicología. Entonces, hoy es como que el Día del Analista de la Conducta, algo así. Felicitaciones a todos los analistas. Sí. Pero no de datos, sino de... La A los PI. Nosotros no, oye. Entonces me sonó esto que mencionaste, ¿sabes por qué? Porque justamente eso es lo que se hace en el trabajo en psicología. Básicamente, cuando la especialidad es la terapia cognitivo-conductual, analizamos mucho de esto, ¿no? Esto del estímulo positivo, corríjame ahí, que genera una reacción, ¿no? Y esa reacción como recompensa, ¿no? Hay muchas dinámicas que utilizamos en psicología para llevar a cabo eso y básicamente es como nosotros interactuamos con el entorno, ¿no? O sea, hay dos situaciones. Nosotros aprendemos por las situaciones que nos generan experiencia, básicamente, y la vida psíquica se rige en eso. Entonces, cuando tú mencionas eso de me esfuerzo, pero ahí tengo mi recompensa, ¿no? Entonces tenemos sabemos que es complicado, ¿no? Ay, me toca lavar los platos, ahí tengo que hacer, pero sé que estoy trabajando para una recompensa. Entonces eso es muy bueno porque de alguna manera ya modifica tu conducta. Y una conducta que empieza a estructurarse de esa manera ya te genera el adulto probablemente responsable que pueda hacer en donde ya pongas prioridades. Pero ¿qué pasa cuando esto no se estructura en la conducta del sujeto? Vienen cosas como estas, ¿no? Exacto. Que estamos viviendo, ¿no? Lo facilito. Toma, no me molestes, tú allá, yo acá. Fácil. Si vamos a los videojuegos, pago por el skin, pago por esto, pago, y ya no me esfuerzo. Ese es el premio. Sí. Entonces, No, mira, no. ahí no hay un esfuerzo que determine una recompensa, ¿no? Claro, obviamente. O sea, no te enseñan a esforzarte. No te enseñan Claro. a esforzar. Que eres muy diferente a como nosotros, era otra época, ¿no? Como Claro. digo, siempre nosotros estamos al hecho de adaptarnos. Pero qué complicado en muchos aspectos es eso. Porque yo obviamente también con mi hijo, sí se peca de eso de tener el Por supuesto, teléfono, ya claro. sea películas, tal vez gente que sí lo pueda controlar un poco más, pero sí hay ese punto en el que déjame tranquilo, tú en tu mundo y yo en mi mundo. Claro. O sea, ahí lo acepto, o sea, digo, o sea, no decir, el superestrella, no es mi hijo, no, sí pasan esas situaciones. Pero aún así, por ejemplo, yo sí por lo menos controlo lo que él pueda jugar o pueda ver, que también ayuda mucho porque, claro, toda la facilidad que ahora hay, o sea, abres YouTube y puedes ver 1.000.000 de cosas, pero si puedes controlar desde ahí, sí, o sea, ya no hay mucho esfuerzo, pero hay un control para tratar de poder estar adaptado a la época, se podría decir. Claro. Porque tal vez irnos a lo de atrás
no sería muy bueno porque ya son, incluso hasta los niños ya vienen con un chip diferente, o sea, Sí, sí, sí. Claro. ya ves niños tan despiertos a cierta edad y, Claro. loco, yo esa edad no podía hacer nada, no podía ni prender la tele. Es que sí va cambiando bastante el tiempo. Full. Lo mismo que vivieron nuestros papás mientras nos criaron no es lo mismo que se vive ahora. Correcto. Contigo siempre es ahora el que no vive estresado a nuestra edad, o sea, no, chuta, no sé cómo vive. Porque siempre uno tiene estrés por alguna cosa. Siempre pasa, tienes la familia, pasa algo en el trabajo, o sea, siempre Siempre vas hay a algo, tener, claro. ajá. Creo que antes no sé si no tenían tanto o veían otra forma de liberar las cosas, pero yo sí he notado que ha cambiado bastante en ese aspecto. Ahora lo que sí es como duda, ¿cómo crees que sean las generaciones que vienen ahora? O sea, que los adolescentes que ya vivieron esta fase y que después van a ser papás, ¿cómo crees que sean el tratar de ellos a sus hijos si fueron criados de esta manera? Bueno, primero creo que va a haber más trabajo para el psicólogo, así que... 099, ya lo saben. Bueno, No ahora podemos sí, sentar ya. acá. Bien, ¿Puede sonar bien. chistoso? Pero es a donde vamos. ¿A Exacto. dónde vamos? Bueno, así por lo menos lo veo yo, ¿no? Porque ahora al papá, de lo que he visto en la clínica, es muy renuente a que alguien más de afuera, por más profesional que sea, ojo, que te diga, sabe que esto está sucediendo, pero a partir de usted. Ya. La Entonces, aceptación. no tengo que trabajar con su hijo mucho, tengo que trabajar un poco más con usted de qué estamos permitiendo, qué debemos permitir y qué no. Entonces, ahí hay mucha resistencia. Y es por eso que la mayoría, bueno, no voy a decir todos, pero la mayoría de padres es como que un poquito renuente a eso, porque nos cuesta mucho que alguien más, no es así, pero a veces lo toman así, cuestione nuestra paternidad. Entonces, Claro, nosotros como vamos con esa barrera que de alguna manera nosotros imponemos al profesional y decimos, no, o sea, ¿por qué él no está ahí conmigo? Él no sabe cómo es mi hijo y bueno, un montón de cosas. Claro, usted no sabe cómo le cría, todo ese tipo de cosas. O sea, una Todo cosa ese es lo tipo que de le cosas. digan a otra. Entonces, si un papá no va dispuesto a escuchar tal vez que cuestione muchas de sus situaciones, cuestionen, no digo porque nosotros no cuestionamos eso, simplemente damos herramientas para que de alguna manera le ayuden a modificar un poco ciertas conductas de su hijo o pueda apoyarlo, ¿no? Porque ese es el objetivo. Pero hay algunos papás que no. Entonces yo creo que eso es lo que va a ocurrir a futuro con las generaciones que, bueno, de ahora, en un futuro, En un futuro. que les toque criar hijos. O sea, ningún papá es experto, no es ni que todos hemos hecho eso que dices tú. O sea, toma, mijito, o sea, Vaya. discúlpame, pero ya, ahí está. Y es verdad, todos hacemos eso, porque como tú dices, o sea, no podemos retroceder. O sea, es más o menos como las teorías de Darwin, ¿no? O te adaptas, Claro. o Adiós. chao, ¿no? Es así, tan sencillo como es. Entonces, yo creo que ese va a ser la mayor de las dificultades en las paternidades futuras. Y eso lo podemos ver a diario. Lamentablemente, vemos niños cada vez más pequeños con acceso a dispositivos. O incluso Pequeño. niños de 7, 6 años, yo he Menos, visto, mucho menos. con teléfono propio. Ah, ya, con teléfono bebé, sí. Y con plan. Mejor que mí. Yo te comparto datos, me dicen. No juegan. Entonces, Dices. imagínate, eso, o sea, nosotros hemos normalizado como sociedad, cuando vas a cualquier lugar, o sea, y le dan el teléfono, Tengo y sí sorprende, eso a mí sí me asombra, como decíamos, ¿no? Lo sencillo que es, y eso de alguna manera sí va a seguir trayendo dificultades, no al niño como tal, al adulto para cuestionar su paternidad. Ese es el verdadero problema. ¿Qué? Bro. Lo que Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, que nosotros somos la generación que vivió la transición, ¿no? De lo analógico a lo digital. exacto. Ajá. Entonces nosotros en cierta parte sabemos, en cierta cosa sabemos cómo funciona sin tener la parte digital Ajá. y cómo llevarle quizás a eso a otro plus teniendo la parte digital. Correcto. Y cuando yo estaba en la universidad, una de las profesoras decía que
nosotros íbamos a ser la generación obsoleta porque la siguiente generación ya están haciendo por poco con el celular. En cierto punto es verdad, pero lo que genera para mí, o sea, que suene crudo lo que voy a decir, genera generaciones muy, muy ignorantes. ¿Por qué? Porque saben utilizar, saben escribir y tener la información. Pero como topamos en el primer episodio, o sea, ni siquiera indagan, investigan, cosas así. Ahora, quítales a esas personas el celular, no van a saber qué hacer. Entonces, ¿por qué? Porque todo es fácil. No niego que es chévere tener así las cosas, ¿no? Pero claro. Tienes que saber que también cómo hacer las vainas. Cómo manejar. Quítales la IA. Exacto. Quítales ya. Nosotros... GPT. GPT. ¿En qué idioma está chat? ¿Ah? ¿En qué idioma está chat? Bueno, Super Mario, ¿qué opinas del tema? Gracias. Los aplausos. Entonces, el conversatorio GPT, ya. Bien. Bien. No es en el chat. Entonces, sí es bueno tener esta facilidad, pero creo que nunca es, bueno, que siempre se debe recordarles cómo hacerse las cosas, de dónde se obtiene, qué tienen que hacer para obtener ciertos resultados. Entonces, creo que la parte que se está perdiendo es eso, de enseñarles la raíz de las cosas, para que puedan como defenderse a la larga. ¿Qué pasaría si de aquí a 5 años hay un apagón global y ya no tenemos internet? ¿Qué van a hacer? ¿Qué pasa? Valemos gato. Cuando se ponen aquí los apagones, yo me sentía... Mira lo que pasó. Había gente que se deprimía. En España, ¿vieron lo que España, pasó en España? O sea, sí. seguro que yo veía eso, decía, esto es actuado, loco. O sea, te juro. Que no es que te notas tanto. Claro, o sea, se ponían así, como que, ¿qué hago sin internet? No soy nada, no soy nadie. Loco, o sea... ¿Qué rescato de esa parte? Buen punto de lo que acabas de decir. Es que, por ejemplo, en la época de los apagones que tuvimos, lo que como familia se volvió a tener era eso de conversar. Algo que se perdió mucho porque obviamente no tenías teléfono, de medio, o sea, tal vez internet, pero se descargaba el teléfono. Y volvió eso de que alguna vez sentarse, verse a la cara, que obviamente te ves, ¿no? Pero no tanto detrás de un teléfono, fuera de eso. Claro. Y conversar. O sea, nos acordábamos, qué sé yo, de épocas antiguas, pasadas, conversar, qué sé yo, de la familia. Y a veces llegaban momentos en que sí pasaban horas, porque obviamente los apagones eran largos. Y aún así nos demorábamos horas conversando que te dabas cuenta y pasó tanto tiempo y qué bacán volver a eso, ¿no? Pero obviamente tuvo que pasar eso acorde a una situación extrema. Pero ahora, si es que no hay esa condición extrema, olvídate, es lo que tú dices, o sea, ¿qué hacen? O sea, te pierdes. O sea, es súper, súper denso desde ahí. Bueno, vamos a videojuegos. ¿Con qué te amanecías? Pregúntale, Mario. Cuando era guambra, si era con mi brother, los Picapiedras, que ese era el juego de putas, y a él le gustaba Super Mario Colita. Es Super Mario 3, pero siempre le decíamos Super Mario Colita. A ver, Colita. Sí le decía que... ¿Qué juego con el que te amanecías o con el que decías? Estoy procesando Colita. Colita en el chat. Sí, Ese juego, ¿en qué parte escuchaste? No hay nada. ¿Para qué consola? El imaginas así con twerking al Mario. Para el Polystation creo que había Colita. Muy bien. Me desvío. A ver, ¿con cuál me amanecía yo? Bueno, con algunos juegos. Creo que en principio era con un Resident Evil. Ya. Me amanecía. Y jugando así entre varios el Superstar Soccer. Ya, con ese. Sí. Cuando, y el Killer Instinct. Con ese me pegaba el amanecido. Buenos juegos. Yo en cambio me jalaba igual y International Superstar Soccer, jalaba con Top Gear, que como les decía, la musicalidad para mí era lo mejor en ese videojuego. Me gusta full. Era una bestia. Y también con mi brother, Donkey Kong. Donkey Kong, qué buenazo que era. Pero o sea, es eso. Llegamos al mismo punto de tal vez nos aficionábamos, nos amanecíamos porque qué costo era poder sacar una historia de esos videojuegos. Claro. No era tan fácil como ahora. Bueno, tampoco es que sea tan fácil. Hay juegos que son complejos. No todos, pero sí hay su complejidad. Pero antes de esa amanecida a veces te resultaba no llegar a nada.
luego la frustración y eso, y saber manejar eso como pequeños, yo creo que sí era un buen punto. Porque ahora también vamos a la actualidad, si hay niños que se frustran. Sí. Y una Sí, frustración sí. muy fuerte. Y tú sí, me imagino que sí debes haber tenido algún caso que hay una frustración por no poder lograr eso, o porque tal vez tu viejo no te pudo comprar la skin, o porque tu viejo no te hace caso, o no está en esa actualidad, y tú ya, por mismo hecho, tus compañeros, o sea, ya, el tema de conversa puede ser eso, y tú ya eres alguien aparte porque no estás en el mundo. Entonces, no sé si desde ahí te has tenido esos casos, y cómo poder tratar, como dices, desde un punto puedes tratar con el papá, que se Claro. cierre, pero desde otro punto con un niño, ¿cómo tú interactúas? ¿Cómo tú puedes hablar a nivel de un niño? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Tenemos que preguntar a un psicólogo infantil. Ah, sí, perdón. No, claro, hay especialistas Ahí en especialista. psicología infantil, Bien, esa no me la sé. psicorehabilitación. Discúlpeme, F en el chat. Bueno, no, pero igual trabajamos en la psicología clínica con niños, también Ya. asistimos a niños. En lo que yo me fijo, no es en la estructura del comportamiento como tal, de principio, sí lo hago después, pero primero tomo en consideración el sufrimiento que se le genera al niño. Porque para un padre poder retirar eso y llora por malcriado, lo que sea, no, literalmente le duele. Le duele la frustración. Quién sabe qué puede estar sintiendo. A veces ni siquiera puede él con sus palabras decir, estoy frustrado, ¿no? Y la frustración me da tristeza. No te va a decir así un niño. No. O sea, él lo expresa en su comportamiento. Entonces, primero, bueno, yo generalmente siempre tomo en consideración los niveles de frustración, si están rozando una situación de dolor. Ya. Después de ese análisis, lo que yo hago sí es enfocarme netamente en cómo este niño va estructurando su conducta. Es decir, indago en el papá, cómo era antes, qué situaciones ha tenido que pasar y etcétera. Entonces, la frustración siempre va a estar arraigada a un tema anímico, de cajón, siempre. Pero lo que es más importante es cómo este niño la está empezando a asimilar, no a manejar, a asimilar. ¿Sí? Entonces, un niño que no asimila bien situaciones de frustración es más que claro que pues, ya pueda generar una conducta aversiva o disruptiva o muy fuerte. Qué loco, eh. Yo decía, si le decía todo eso a mi vieja antes, a mi mamá. A ver. Yo recuerdo cuando era chamo y no pasaba alguna fase, y mi mamá decía como, o sea, yo obviamente como que uno se enojaba, ¿no? Y mi mamá decía, pero ¿qué te pasa? Le digo, es que no puedo. Y lo único que me decía, pero mijito, yo tampoco te puedo ayudar. Claro. Entonces era como que, entonces deja de jugar, y no era una opción. O sea, no era una opción. Entonces creo que eso fue también que nos ayudó, porque ¿quién te ayudaba? Nadie. A menos que juegues con alguien, y no era en nuestros tiempos, no era que el pana que te llevabas era el más pro. Se frustraban entre los dos y era como, dale vos, dale así. Entonces ya, sí, como que superabas así entre los dos. Eso. Exacto. Entonces, por ejemplo, creo que eso también ayudaba bastante, porque decías, bueno, ya, a ver, estoy intentando de esta manera, no es así. Estoy intentando, obviamente cuando eres guambra te comes mierda, no sabes qué es comerte mierda, pero le das hasta que pasas y wow, es increíble después de eso. ¿Sabes cómo se llama eso? No. Lidiar con la frustración. Estás aprendiendo a lidiar con la frustración. Eres tú y la frustración. Nadie más. Porque F de frustración en el chat. ¿Qué se ha frustrado? Igual comenten con qué videojuego ustedes amanecían, y en la actualidad igual ya podemos seguir desarrollando. Mi sobrina, cuando no puede, eso es la menor, cuando no puede pasar una fase, ahora está embalada con God of War. Entonces ya está jugando. Buen juego. Entonces, por ejemplo, ella le escucho, yo estoy en el cuarto y le escucho que está, no puedo, ay, y dice, ¿por qué te mueres? Pero no está como que, vive, claro, y sigue pasando. Y va y me dice, tío, ayúdame. Entonces yo me levanto y no le digo, a ver, presta, sino, ya intentaste esto, ya saltaste todo. Y a veces como me dice, sí, le digo, verás. Y empieza a tratar, le digo, ahí está, creo que no podías. Entonces, y ya, ni siquiera a veces le doy, le ayudo. Pero acá de verdad es algo complicado, claro, ¿entiende? Entonces le digo, no, verás, esto era así, porque a mí también me costó entender cuando era Wambra. Claro, entonces le digo, esto era complicado en ciertas partes. Entonces le digo, mira, es así, ya, y a veces hasta yo lo paso y le digo,
qué huevada, estoy oxidado, aguanta. Y le doy. Y la sobrina. Eso. Ay, perdón, tío. Y me quita, quiero que me ayudes. Aquí voy a llamar a mis padres. Claro, pero de ahí empieza a pasar. Después ya, la primera fase de God of War, el primer nivel, no sabía qué hacer. Ahora, en cambio, pasa cada día. Le digo, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? Me decía, pasa esto. Digo, eso es todo. O sea, solo guiarle, como que no te rindas, dale y va, hágale. Imagínate qué tan bueno era el juego que nos gustaba para sacar historia y volverte a repetir el juego. Claro, es que sacabas de nivel principiante y decías, yo puedo a nivel medio. Puedo, ajá, exacto, porque también debemos tomar en cuenta que igual, bueno, ahora también hay, ¿no? Pero antes también era el fácil, el medio y el difícil. Claro. Entonces en esos 3 niveles, obviamente en fácil sacabas historia, pero ahí va, o sea, la pica que tenías, no, ahora sí, yo, como Exacto. ya puedo, vamos al nivel medio. Eso. Para lograr sacar, no, ahora vamos al nivel difícil. O sea, y desde ahí podríamos, lo que acabamos de hablar, los retos que uno mismo se ponía, tal vez inconscientemente, ¿no? Porque Sí, no es que tú decías, no, este es mi reto y en la vida no, sino que eres inconsciencia de querer superarte tú mismo o poder. Obviamente frente a un videojuego, que al final, como te digo, tal vez a nosotros no es que nos ha dañado, para nosotros es alguna diversión, un fuera del estrés cotidiano, puede decirse. Claro. Y eso tal vez lo podemos ver reflejado, que si yo en trabajo... No, pues que bestia, nos enseñó mucho, ¿no? Porque obviamente viene la educación, la tradición y todo lo que es de parte de nuestros viejos. Pero imagina todo eso que tuvimos que pasar con la gracia de los que crearon estas maravillas. Y ahora también seguir, o sea, bueno, y ustedes más que yo, porque ya les he dicho que lo mío es el free, manqueazo, pero lo hago. Pero ustedes también, o sea, por ejemplo, loco, estamos por empezar y tú ahí, pero no es del hecho de que él lo haga mal, o sea, es su diversión y tú te sientes bien con eso, o sea, y te gusta, conoces, que yo siento que sí es un punto muy clave el que te guste y que tengas una base del por qué te gusta. Porque yo les decía, o sea, son una enciclopedia de los videojuegos. Y ahí vamos, o sea, claro. Puedes a esta edad separar eso versus tal vez otras personas no, porque como dice Edwin, ya no es que pidas o te quedas así y pides más tiempo, pero por quedarte en algo metido, pero ya que venga a ser una ludopatía, que ya es el punto, o sea, la línea delgada sí. para poder cruzar. Claro. Videojuegos actuales. ¿Qué videojuegos recomendarías? ¿Cuáles te gustan? A ver, siempre los retadores, no soy mucho de eso. O sea, no he jugado mucho juegos retadores, pero siempre son recomendadísimos, ya que estamos hablando de qué retador puede ser un juego. Justamente mi hermano, que es, o sea, él sí sabe en serio de esto. ¿Cuál de los dos? Porque los dos son... Pero bueno, ahí se dan. Los de género Souls-like, me parece que se llama. Son juegos que en realidad te exigen, como Dark Souls, como Sekiro, como para PlayStation, Bloodborne. Mi cara es como la de Pablo. Pero esos mismos. Son juegos exigentes y muy recomendados. Muy bueno. No, si quieres un reto, ¿no? Ninja Gaiden también me parece que es bueno, parecido a eso. Y de ahí, pues, el que tengas, porque ahora tienes para escoger. De hecho, están como muy de moda los juegos indie, que se hacen con productoras pequeñas, con equipos pequeños, pero que son muy bien hechos. Un ejemplo de eso es el último videojuego que se llevó el GOTY, el Game of the Year, que fue creado por un estudio muy pequeño. Y lo lograron. Sí. Ese juego es Expedition 33. Muy buen juego. Ya sé que ganó buenísimo. El juego del año. Sí, aquí como que bien. Imagínate, ahora que hablamos un poco del esfuerzo, fue creado por un equipo que fue despedido de una compañía muy grande. Muy grande, ya. No sé, y los despidieron como, a ver, tal vez estoy un poco mal, creo que fueron 30. 30, 20, no me acuerdo. Pero los despidieron. Y ellos solitos, o sea, se reunieron y dijeron, ok, hagamos un estudio y creemos un juego, a ver qué tal. Un juego creado desde ahí, con ese grupo de personas que se despidieron, siguen despidiendo mucha gente que hace videojuegos. Obviamente. Y ellos sacaron su juego, la típica frase, sin miedo al éxito, juego del año. Juego excelente, Expedition 33, muy Clair Obscure, me parece que ese es el subtítulo.
Muy, muy buen juego. Todavía no he tenido el agrado de jugarlo. Ya sabes, el tiempo es muy limitado. Muy limitado. Pero sí, algún momento, y es muy recomendado. O sea, a quien le guste los RPG, es juego por turnos, me parece, Ya. que le va a venir bastante bien. Así que yo podría recomendar eso. Recomendación de juego. Chuta, verás, yo soy básico. King of Fighters. Ya No, lo dijo, pero, no pero sabes si me hacer. me gusta bastante porque, por ejemplo, cuando yo estoy re estresado, como que sacarte la puta y estar jugando, o sea, a mí se me va, así no gane, pero estoy ya, va. Pero lo que sí desde hace unos 4 años atrás, 4 o 5, me he vuelto como que busco full los juegos de estrategia, pero digamos en el celular. Ya. Que te hacen pensar, sea como con números, sea juegos que tienen que ver con matemáticas. A veces tienes que encontrar las palabras, mover o cambiar. Así sea, por ejemplo, solo encontrar la lógica de los colores Ajá. o la paleta de colores, lo vas viendo. O sea, a mí me ayuda bastante porque si estoy atascado en algo en el trabajo, juego eso unos 15 minutos y el cerebro se me desbloquea. ¿Por qué? Porque encontré la salida a eso que para mí fue nuevo. Ajá. ¿Cómo no voy a encontrar la salida a algo que ya vengo trabajando desde hace unos días? Entonces se te libera la mente así. Yo en lo profesional haría eso. O sea, recomiendo esas cosas. Es lo que diría un gerente. Juega en Sudoku. Sí, eso me gusta. Y a veces juegas igual sopa de letras o cosas básicas, pero me ayuda a pensar, o sea, es verdad. Es bueno trabajar, al menos ya de grande, que le trabajes del cerebro así de vez en cuando, es súper Sí, bueno. ayuda. Bueno, en mi caso yo no les podría recomendar nada porque yo sí en juegos cero. Cero. La otra vez que tuve la oportunidad, viendo así TikTok, me salió, descárgate esta aplicación para jugar, valga la redundancia, juegos del pasado. Y sabes, me encontré con Doom. ¿Qué juego para Qué genial. bien? O sea, y era así. Obviamente que esto no sepan mis ex jefes y en mi antiguo trabajo. Sí, porque jugaba en dónde. En la oficina. Luego, ¿qué? O sea, ese es como mi reto. O sea, tal vez les puedo recomendar si es que les gusta este juego. ¿En qué encajaría? Doom. Es como. Doom ¿no es guerra? es un first person shooter. Estrategia sería. No, Doom. No. Doom es de disparar. Ajá, es disparar. Por eso. Pero no sé. Bueno, ahí ustedes son los expertos, no sé. Es un shooter en primera persona. Shooter en primera persona. Ya. Entonces, pero eso te digo, o sea, a ese nivel de, tal vez, en horas de laborales, o sea, un poco desestresarte y todo, pero era esa Claro. pica de querer sacar. Y luego viene recursos humanos. Apaga la partida. Eso no tiene que decirle a los gerentes, ¿no? Los gerentes ya con esta tazo los que les acabo de mandar. O sea, si tienes la compu y aparte la compu está atrás de una pared que nadie va a ver, juégalo. Pero si no, ni lo intentes, porque te despiden. O sea, que nada contigo no funcionaba eso de talento humano que dice, respire 4, retenga 5. Nah. Y Yo estoy en dispare. el mundo. Y está papá. Yo creo que si les gusta, o sea, como tú dices, ese tipo de juegos es recontra pixelado. A mí la imagen ahorita, de hecho, a mí me gusta lo que es ya 8K. Pero en ese juego es como que sí me metía y no importaba el tema de... Claro, de ¿cuántos eran? 16 bits. Menos incluso, Menos, creo yo. menos. 8 debe ser, porque yo es he demasiado visto que pixelado. hasta en cosas así chiquititas de tecnología desde hace años le pueden cargar. Sí. Sí, una vez vi que le loco. pusieron en un reloj también de los primeros que Sí, salieron. así. en un reloj Ajá. digital, Se en un puede. refrigerador. Sí. O sea, era una cafetera. locura. Sí, o sea, Saca el control, creo que se puso muy de moda y empezaron a correr Doom en En todo. todo. Ajá. Hasta en una calculadora. Creo Sí. que corrieron. O sea, Recomendadazo, ya saben, igual tú. Sí, bueno, igual ahora es mucho más fácil descargarse pues, en su compu y en cualquiera de... O sea, bueno, consola, Doom no corrió en consola, creo. Pero yo me No, acuerdo que jugaba en solo PC. PC. Solo PC creo que. Y si Ajá. no estoy mal, empezó a salir en disquetes. En disquete, claro. Sí. Yo jugaba en disquete en esa época. Bueno, ahora ya te puedes descargar en cualquier lado y ya puedes jugar. Entonces, para mí, jueguen Doom. Recomendadísimo. Bueno, muchachos, esta segunda parte ha sido en honor de que creo que nos quedó muy corta. Los amigos, ya no hay mi amigo, pero tenemos a Yoshi y súper. Así que, muchachos, igual les agradezco una noche más, un episodio más. Creo que hemos podido hablar un poco más de los videojuegos, lo que nos gustaba, lo que nos apasionaba en cierta vida, lo que nos sigue apasionando y también recomendándoles a ustedes mucho. Tal vez algo para despedirse. Jueguen lo que les dé la gana, pero siempre pensando en cómo les va a afectar tanto en el tiempo y en la responsabilidad que van a tener. Pero jueguen, diviértanse, nunca pierdan ese niño chiquito que añoraba eso, porque ahora es muy común que eres grande, ya tienes el dinero, te compras, pero ahí está.
Entonces jueguen, distráiganse, aprovechen el tiempo, aprovechen con su familia igual, jueguen con su familia, hagan todo así. Pero siempre sin perder el tema profesional y madurez. Correcto. El estrés es bueno. No hay nada de malo con el estrés. Está bien estresarnos. Lo dijiste, vivimos estresados, somos adultos, está bien. Del día a día. No pasa nada. Los videojuegos son un medio para desestresarse, no para todos, pero sí está muy bonito compartirlo con la gente que quieres. Entonces, sí, todo mientras sea en equilibrio, y si es un videojuego, muy bienvenido. Perfecto. Y si pueden jugar en la oficina, jueguen, pero que no les descubran. Eso ha sido todo en el segundo capítulo de Tengo un pana que les gusta los videojuegos. Muchas gracias, Don Nico, por venir esta noche. Eso, gracias. Eso ha sido todo. Nos despedimos hasta el siguiente capítulo. Gracias a todos. Y pongan sus videojuegos, nunca lo olviden. Eso. Adiós. Chao chicos, cuídense.